¿Cómo estamos, iglesia? Necesito a 4 personas. No, mentira. Exacto, ¿por qué no? Imagínense que yo el día jueves estaba en mi casa. Con el permiso de ustedes, me voy a sentar. El día jueves estaba en mi casa, había llegado del trabajo, eran como las 8:30 de la noche, y nuestro pastor principal de la iglesia, que tengo la fortuna de que sea mi papá, llegó a mi habitación y me dijo: hijo, ¿y por qué no compartes el domingo? Y yo le dije: bueno, pero tú vas a pedir algo especial. Y yo le dije: dime. Que sea una enseñanza de las generaciones, llamando a las generaciones al reino de Dios. Y él tuvo una maravillosa idea, a la cual no me pude negar, y es que hoy voy a tener la fortuna de estar compartiendo la palabra con mi equipo de jóvenes. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Valeria Revueltas. Van a venir uno a uno. Va a venir uno a uno. Valeria Revueltas. Valeria Revueltas. Vamos a recibir también con un fuerte aplauso a Diana. Oye, pero se toman su tiempo para venir, o sea. Estamos sirviendo. Y a Juanse. Literalmente sucedió así. Yo estaba en mi cuarto acostado, me había quitado las botas, gracias a Dios pude conseguir empleo. Dios me dio la oportunidad de trabajar nuevamente de manera fija, y uso unas botas que pesan, Dios mío, más que la conciencia de Judas. Y me quité las botas y mi papá me dijo: ¿por qué no te predicas con los muchachos? Y yo le dije: bueno, está bien. Y aprovechando la temporada que estamos viviendo, que somos una iglesia que somos llamados a movernos en el servicio, quiero contarles que este equipo maravilloso lleva sirviendo conmigo. Bueno, Diana es la más antigua sirviendo a mi lado. Podemos tener 8 o 9 años caminando juntos. Luego de eso se sumó Juanse, y de manera oficial mi hermana. Pero como ustedes se han dado cuenta, nosotros los jóvenes en algún punto, y de hecho debería ser así, somos la fuerza que empuja a la iglesia hacia adelante. Y como tal, estamos involucrados prácticamente que en todo lo que se hace en la iglesia. Por eso desde que empezamos, por eso desde que empezamos estamos moviéndonos de un lado al otro. Y yo quiero que simplemente allí puedas cerrar tus ojos. Yo soy consciente y sé que Dios ha preparado algo tremendo en su corazón para nosotros. ¿Y qué tal si cerramos nuestros ojos? Dios, yo te doy tantas gracias, papá, por este día. Dios, gracias por la oportunidad, papá, que nos das, Señor, de poder disfrutar de tu banquete, Dios. Sabemos que eres tú quien sirve la mesa, papá. Sabemos quién eres tú, quien pone la semilla, Dios, quien pone el pan, Señor. Sabemos que eres tú que provee, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta comida deliciosa que tú estás sirviendo hoy en la mesa, papá, pueda ser una comida que podamos recibir, Dios, y que hable directamente a nuestros corazones, Señor, y pueda ser impactado, papá, y transformado este día en el nombre de Jesús. La iglesia dice: amén. Amén. Hablando del servicio, quiero contarles que, como testimonio personal, yo tengo más o menos, yo tengo 30 años, y puedo decir que como desde los 16 más o menos, estoy sirviendo de manera activa en la iglesia. Tengo más o menos unos 10 años pastoreando jóvenes, unos 9 más o menos, aquí en la iglesia, en nuestra congregación. Y quiero contarles que el servicio para nosotros, o el servirle a Dios, porque al final nosotros servimos a Dios, ha sido algo que ha traído deleite a mi corazón, y más que deleite ha traído descanso. De pronto a veces no entendemos que servirle a Dios, o de pronto seguir sus pasos, puede que sea una carga, puede que sea pesado, pero cuando tú empiezas a caminar con el Señor y el Señor habla a tu corazón, realmente empiezas a entender el servicio como un descanso.
Y nos pasa, o me pasa, o yo no sé cuántas veces les ha pasado a ustedes, que a veces están explicándole un tema a alguien o están comentándole algo a alguien, algo que no entiende, y de pronto tú no entiendes bien, pero explicándole tú entiendes. Bueno, más o menos algo así pasa con el servicio cuando estás de la mano con el Espíritu Santo. Cuando tú vas camino con el Espíritu Santo pone en tu corazón sabiduría, pone en tu corazón entendimiento, pone en tu corazón entereza, pone fuerza en tu vida. Y eso es lo que yo he estado viviendo durante este año. Pero yo quiero hoy que la enseñanza no se trate de lo que pueda compartir yo, sino que realmente quiero que puedan conocer el corazón de estos jóvenes que Dios ha encendido en pasión. Y quiero preguntarles a ellos, ¿cómo ustedes perciben el servicio? ¿Pueden presentarse? ¿Cuántos años tienen? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus expectativas para este curso? Yo me vestí de negro porque soy el profesor hoy, creo que lo sepan. Sí, sí. No, Nos mentira. íbamos a presentar como una exposición, pero el compañero mayor falló. Bueno, ya, se apopone. Bueno, como ya estaba, me presentó como 500 veces. Mi nombre es Valeria Revueltas, soy la hermana menor de John Esteban, orgullosa hija de mis papás / pastores. Y bueno, ¿cómo percibo el servicio? Realmente para mí el servicio termina siendo como una muestra de mi corazón de obediencia hacia el Señor. Es como yo diciéndole a Dios, te amo y quiero obedecerte y quiero provocar una sonrisa en tu rostro, quiero provocar una sonrisa en tu corazón y es como ese acto de reciprocidad, por decirlo de alguna forma, porque entendemos que eso no alcanza, ¿verdad? El amor de Dios es inmenso, es eterno y no lo alcanzamos ni siquiera a comparar con lo que nosotros podamos llegar a tener. Pero realmente para mí sería como una forma de decirle a Dios, heme aquí estoy y recibo tu amor y porque tú me amas, yo quiero entregarte ese amor de vuelta con mi obediencia, obviamente. Te hago una pregunta, ¿vale? ¿Qué crees? Y a partir de ahora empezamos con nuestra enseñanza. ¿Qué crees que es indispensable o necesario para poder caminar en las filas del reino, para poder servirle a Dios? ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién quiere pasar a responder? No, mentiras. Bueno, para empezar de pronto a comentarles un poquito sobre lo que queremos traer a ustedes y respondiendo a la pregunta de mi hermano, vamos a estar hablando sobre algunos pasos en el camino de servir, ¿sí? De llegar al servicio, pero no solo al servicio, sino al verdadero compromiso con el Señor. Entonces, quiero contarles un poquito de cómo empecé a servir yo de forma rápida. Yo, empecé mi vida ministerial, digámoslo de alguna forma, en nuestra iglesia madre. Es la iglesia que está en zona norte, Comunidad Cristiana de Fe y Amor. Y fue una bendición gigante poder estar allá. Yo era niña y servía a los niños. Ustedes veían una niñita chiquitica por ahí cargando un bebé gigante y esos eran todos mis domingos. Y realmente cuando fui creciendo, fui recibiendo en mi corazón el llamado que a mis papás se le había sido entregado, porque ellos fueron enviados a abrir esta hermosa obra. ¿Quiénes son de Comunife y Gloria? Yo quiero escuchar a esta iglesia. Ha sido una bendición. El Señor nos ha enviado aquí y hemos venido en obediencia. Primero vinieron mis papás. Ellos empezaron la obra. Recuerdo que eran domingos desde las 5 de la mañana fuera de casa hasta las 9 de la noche, 10 de la noche que llegábamos. Íbamos a 2 servicios allá, veníamos acá, armábamos todo y hacíamos todo el servicio. Y esos fueron nuestros domingos. Pero realmente mi corazón, como era aún muy pequeña, yo tenía unos 12, 13 años, no menos, tenía unos 10 años. Sí, era menos. Y yo tenía mi grupito allá, eran las niñas de siempre y siempre quería estar con ellas y yo era, ay no, yo me quiero quedar aquí. Empezó Home y por eso de pronto desde ese momento no pude estar con mis hermanos en el ministerio, ni asistiendo ni siquiera, porque seguía asistiendo al grupo de jóvenes de la otra iglesia. Y en ese momento ahí estaba yo con el Señor haciendo pataleta.
no me quiero ir, esta es mi casa. Pero realmente lo que hizo que entendiera el propósito eterno de Dios en este lugar fue el convencimiento del Espíritu Santo. ¿Y cuántos saben que el Espíritu Santo habita en nosotros? Y en ese momento el Espíritu Santo, o sea, yo no puedo llegar ni siquiera a decir cómo fue un día específico. El Espíritu Santo poco a poco se encargó de irme convenciendo que esta era la hora en la que el Señor me quería. Y realmente estoy demasiado feliz. ¿Dónde están los jóvenes de Home? Por ahí están. Realmente estoy muy feliz porque si no hubiese sido por el Espíritu Santo convenciéndome, yo no hubiese podido compartir el día de hoy con estos chicos que de verdad apasionan nuestro corazón, porque ellos también son apasionados por Jesús. Y hablando del Espíritu Santo, este es el primer paso. Y para los que trajeron apuntes y los que trajeron Biblia, los que trajeron notas, vamos a poner ahí. Bueno, el título no lo dijiste. Por favor, dilo, preséntalo. O sea, si ustedes han escuchado mis prédicas alguna vez, saben que el título siempre se me olvida. El título es ¿Cómo morir? ¿Cómo servir sin morir en el intento? O si te quieres poner, digamos que más evangélico, ¿cómo morir a ti y seguir a Jesús? Total. Listo. ¿Cómo servir sin morir en el intento? Primer paso. Esto es un camino, ¿vale? Y estamos en el primer paso y se llama ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Yo les contaba que realmente lo que llenó mi corazón y lo que llamó mi corazón al servicio en esta casa fue el convencimiento mismo del Espíritu Santo en mi corazón. Y para empezar con este pequeño punto, lo voy a hacer de forma rápida, vamos a Filipenses 2:13. Todos vamos a ir allá. Y los que tengan posibilidad de ubicar una traducción, vayan a Nueva Versión Internacional. Vamos a leerla todos juntos. Digan, cuando ya esté. ¿Ninguno está? ¿Dónde están los chicos? Filipenses 2:13. Amén, amén, muy bien. Nueva Versión Internacional, si pueden. Si no, no hay ningún problema. Y vamos leyendo y dice, vamos a leerlo todo, ¿vale? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Amén? Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y esta es la primera de muchas veces que van a escuchar este versículo en este momento, porque vamos a hablarle un poco sobre este versículo. Pero yo quiero preguntarles, ¿quién es el que produce el querer? ¿Quién? Dios. Dios es el que produce el querer. Él es el que da el querer. O sea que el querer no viene específicamente de nosotros. Vamos a hablar más adelante de lo que sigue, pero es nuestro reto aceptar lo que el Espíritu Santo dice a nuestro corazón. Y es Dios quien produce el querer. ¿Sí? ¿Y cómo podemos entonces recibir ese querer? Siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que trae convencimiento. ¿Cuántos han escuchado el versículo? El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Él es el que trae convencimiento a nuestro corazón. Incluso de esquemas que hemos tenido del mundo, Él viene y renueva nuestra mente. Y nosotros tenemos que accionar conforme a eso, porque la palabra dice, renueven sus mentes, o sea, es algo de nosotros, ¿verdad? Conforme a la buena y agradable voluntad del Señor, ¿cierto que sí? ¿Y cómo puedo ser yo lleno con el Espíritu Santo? Necesito vivir una vida de intimidad. Déjame decirte algo. Lo que más crece dentro de ti es lo que más alimentas. Anótalo, ponlo en tu pared si quieres. Yo lo pongo en mi pared. ¿Cierto que sí? Yo tengo mi pared tachada. Lo que más alimentas es aquello que más crece. Y si tú quieres crecer en tu vida espiritual y si quieres fortalecer tu discernimiento o el escuchar al Espíritu Santo,
tienes que alimentar esa vida espiritual. La palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, pero lo dice porque tenemos que alimentarnos de su palabra. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Hay que ser intencionales. Hay que ser intencionales. Pero quiero decirte algo, hay una buena noticia. Jesús murió y dejó al Espíritu Santo para ti y para mí. O sea, eso ya está. Tú solamente tienes que recibirlo. Solamente tienes que disponer tu corazón para recibirlo, pero somos llenos del Espíritu Santo en una vida de intimidad, buscando la palabra, ¿cierto? Muriendo constantemente a nosotros, a pesar de que parezca loco, pero es lo que debemos hacer. Hechos 6:5. Vamos a hablar de dos ejemplos específicos que quiero comentar. Hechos 6:5. Hechos 6:5a dice: a todo el grupo le gustó la idea. Entonces eligieron a estos 7 hombres. Esteban, hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo. Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar hablando un poco de Esteban. Esteban fue un hombre osado. Fue un hombre valiente que decidió por Jesús. Que decidió por la causa de Jesús. Y más adelante van a estar hablando más sobre él, pero lo importante que quiero resaltar ahora es que él concentró realmente su vida en tener una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Y dice que lo eligieron entre él porque era un hombre lleno de fe. Y si tú quieres crecer en fe, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, ya a quienes les suena, en benignidad, en bondad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Y sigue diciendo en Lucas 4:1, quiero hablar sobre Lucas 4:1. Lucas 4:1 habla de nuestro mayor ejemplo, y con este termino los ejemplos para pasar a siguientes preguntas. Y que ya me dejen quieta, no mentiras. Lucas 4:1 dice, bueno, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién fue lleno del Espíritu Santo? Jesús, nuestro mayor ejemplo. ¿Y hacia dónde iba? Hacia un desierto. Y sabemos que ahí fue en donde él tuvo su prueba, su tentación, ¿verdad que sí? Y en ese momento Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Aunque parezca que no es el mejor camino, aunque parezca que el camino incluso no te gusta tanto a ti, igual es a donde Dios y el Espíritu Santo te quiere guiar. Porque sabes que luego de ese desierto, ¿qué hizo Jesús? Empezó su vida de servicio. Empezó su vida de servicio. Entonces, a pesar de que de pronto yo pensaba, es que está en mi casa, es que aquí están mis amigas, es que aquí es donde hago pijamadas y recibo el Señor y ay, aleluya, y mis papás por allá y mis hermanos por acá, pero no, el Señor me quería guiar hasta acá y hoy puedo ver realmente el fruto de la obediencia a la voz del Espíritu Santo. Así que si tú quieres empezar a servir, si tú quieres empezar a ser usado por Dios, pero no solo eso, sino a tener una mayor intimidad con Él, realmente sé muy intencional en ser lleno del Espíritu Santo. Es una invitación abierta para todos, para ti, para mí, para el pastor, para todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Me encanta porque realmente, como lo leía Vale, allí en el texto en el que Jesús es guiado al desierto a ser tentado por el diablo, dice la palabra en otro pasaje que el pueblo de Dios, cuando sale de Egipto, de esclavitud, dice la misma palabra que Dios los guió por el camino que tomaron. El Espíritu Santo dice, el Espíritu los guió por el camino que no era, digamos, el camino directo, porque Él conocía la situación de su corazón o el estado del corazón del pueblo de Dios que estaba cautivo. Y leyendo un poco lo que Vale estaba incluso compartiendo ahora en Filipenses 2:13, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente: Dios está obrando entre ustedes, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada
y les da el poder para hacerlo. Realmente es el Espíritu Santo quien pone el deseo en nosotros. Pero en muchas ocasiones nosotros también necesitamos tener una motivación correcta para poder servirle a Dios. Y a medida de nuestro caminar, o lo que hemos caminado como equipo juntos, como equipero, como los vengadores que somos, yo quisiera preguntarle a Diana, Hola, hola, hola. Hola. o necesita escuchar bien. Ahora sí. O Diana cree que cada uno tiene todo preparado. No, mentira. Esto está saliendo aquí. No, mentira. Claro que sí, buscamos al Espíritu Santo para esto. Pero quiero preguntarte, Diana, en este tiempo que venimos o que hemos venido sirviendo juntos, ¿cómo has vivido tú la motivación para servirle a Dios? O sea, ¿cómo tú has caminado con tu motivación? Porque la motivación es importante. O sea, realmente la motivación... Bueno, pero no voy a hablar de eso porque ella nos va a compartir más. Pero sí quiero que te escuchemos, Diana. Ok, ya me escuchan, ¿verdad? Bueno, cuando empezamos como a organizar todo esto, yo me hacía una pregunta. Y decía yo, ¿por qué empecé a servir? O sea, yo sirvo hace mucho tiempo, así como Vale, desde chiquita, desde la iglesia madre, zona norte. Y literal, yo era una niña sirviendo en el ministerio de niños, con los bebés. Pero yo me preguntaba, ¿por qué empecé a servir? O sea, ¿cómo fue como una niña va a decir, ay, yo cuido a los bebés? Uno, me gustan los bebés y pues me gustaba cuidar a los bebés. Pero me di cuenta que realmente mi motivación principal o la razón por la que yo inicié mi servicio dentro de la iglesia era por evadir a la iglesia. Yo pues iba todos los domingos a la iglesia, pero yo no quería estar ahí en superiglesia porque se llamaba superiglesia. No quería estar en la superiglesia, entonces pues estaba con los niños. Además que era un cuartico aparte, uno estaba en el segundo piso, bien aislado, tú, otra persona cuidando bebés. Entonces realmente mi motivación era, no quiero estar abajo con los demás, voy a servir con los bebés. Ya luego más adelante, a mí no me gustaba ir al ministerio, a los servicios de jóvenes, siempre lo evadí. Y ustedes me veían un domingo, todos los domingos aquí, yo servía en el ministerio de danza, pero con los jóvenes, nada, no quería nada. Ya después empezó Home y yo ni siquiera estuve desde el primer año de Home, porque me acuerdo que la primera macrocélula que hicieron de Home era en los Alpes y yo estaba en mis clases de ballet, yo estudié ballet por muchos años. Y yo de ahí podía irme para allá. Y yo dije, si no voy esta primera vez, ya no voy. O sea, porque yo tengo que estar en el inicio. Si no me conozco con la gente, cuando nadie se conoce, ya yo no voy a ir más. Y así fue. No fui porque estaba en clase de ballet y no volví. O sea, nunca fui a Home hasta que vino Nati y como que me rescató. Pero la motivación de mi servicio siempre fue el no estar, el no recibir, el no compartir con los demás. Y yo creo que es muy importante hacernos la pregunta de qué mueve nuestro corazón al servicio el día de hoy. O también qué impide o qué mueve nuestro corazón a no servir el día de hoy. Porque así como podemos tener en ocasiones la motivación incorrecta, como era mi caso, también podemos tener la motivación incorrecta para no servir. Y la pregunta va en las dos vías. Hoy, si yo estoy sirviendo, ¿qué está moviendo mi corazón para hacerlo? Y si no lo estoy haciendo, ¿qué está moviendo mi corazón para tomar la decisión de no hacerlo? Y bueno, ustedes todos hemos escuchado el versículo de Colosenses que dice que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como si fuera para el Señor y no para los hombres. Y esa debe ser nuestra motivación en todo lo que hagamos, dice la Biblia, y así debe ser nuestro servicio, motivado para el Señor. Yo con las chicas del Ministerio de Danza tenemos un lema y es que lo hacemos por y para Dios. Y para mí era muy lindo ver que cuando se iban añadiendo más niñas, ya yo no tenía que darles el discurso de que lo hacemos por y para Dios, sino que eran ellas mismas diciéndoles, bueno, aquí nosotros danzamos por Dios, para Dios y no para la gente. Pero vivir eso en el servicio es complicado, ¿saben? Y lo podemos ver en dos vías. La primera es porque
el estar expuestos a los demás nos causa un poco de temor. Nos pasa a nosotras cuando danzamos y yo de alguna manera estuve como expuesta a que me vieran bailar porque como les dije yo bailé ballet, pero cuando yo bailaba aquí en la iglesia, yo danzaba aquí en la iglesia, era diferente. O sea, a mí me daba como miedo, como equivocarme, caerme. O sea, me daba mucho temor genuinamente. Y de hecho a mí me costó mucho arrancar el ministerio por el temor. Y ahí va la pregunta. ¿Qué está moviendo tu corazón hoy para tomar la decisión de no servir? En una temporada de mi vida, mi corazón estaba siendo movido por el temor para yo no arrancar con un ministerio de danza. Era yo sola, hasta que los pastores me dijeron, bueno, Diana, mamita, vas a tener que danzar todos los domingos tú solita aquí. Y fue por eso que yo arranqué. Pero realmente el temor me tenía retenida a hacer algo que Dios me había entregado a mí y que lo podía poner al servicio de Él. Y yo quiero que me acompañen a leer rápidamente 2 Corintios 12:9, que es un versículo muy conocido y que todos hemos leído. No sé si alguien lo tiene por ahí, porque yo no lo tengo por ahí. Entonces, si alguien lo encuentra, que lo lea. 2 Corintios 12:9. Amén. Ya lo encontré. Este versículo me gusta mucho porque cuando el temor está siendo freno para nuestro servicio, podemos recordar, uno, que no somos nosotros, que no es a causa de nosotros, que no es por lo que nosotros sabemos o no sabemos hacer, es por su poder. O sea, es el poder de Dios actuando a través de nosotros. Pero les voy a leer esta versión que es NTV. Dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y Pablo dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos intentado ocultar eso que muestra debilidad en nuestras vidas, en nuestro corazón? Es como que lo que muestra debilidad de nosotros es lo que no queremos que nadie vea. Lo ocultamos de todo, como podamos, lo ocultamos. No queremos demostrarle a los demás que no somos buenos en algo. Por ejemplo, en estos días yo doy clases de ballet y yo estaba probando una de las cintas con las que le doy clase a las niñas. Y porque, bueno, tiene una cosita. Y yo dije, a las niñas les está costando trabajo mover la cinta. Yo dije, voy a probarla para ver qué es lo que es. Y yo la empiezo a mover normalito, normalito. Y una niña me dice, Miss, ¿acaso no eres tan buena? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Y enseguida yo me puse a bailar con mi cinta porque yo no iba a permitir que mi alumna me dijera eso. Pero miren que incluso en eso... ¿Yo qué quería? Yo quería mostrarle que yo sí era buena y entonces uno quiere ocultar esas cosas en lo que es débil. Yo no soy débil moviendo las cintas, gracias. Pero uno no quiere mostrar la debilidad de los demás. Y aquí, ¿qué nos está diciendo este versículo? Ey, jáctate en tu debilidad. Alégrate porque las tienes, porque saben, es un recordatorio constante de que dependemos de Dios. El servicio no es por nosotros. No es por cuán maravilloso hablemos, no es por cuán maravilloso dancemos, cantemos, toquemos, lo que sea. No, el servicio es porque Dios usa nuestras debilidades. Y muchas veces, aunque Dios nos pide cosas que ni siquiera por ahí nos imaginamos que podemos hacer. O sea, no podemos hacer, no sabemos hacer, nunca lo hemos intentado. Pero sabes, en esos momentos en los que Dios nos pide servir en esas cosas, es cuando aún Él más puede mostrar su poder y se puede glorificar. Porque es que recuerden, nos sacan de la ecuación. Entonces, si no somos nosotros porque cantamos feo, pero bueno, Dios ministró en la alabanza, gloria a Dios, no. Entonces, las debilidades son esa oportunidad para poder ver la gloria de Dios aumentada. Y bueno, otro lado que quería comentarles de la motivación y es, recordemos el versículo, lo hacemos, todo lo que hagamos lo hagamos para Dios y no para la gente. Y a veces, como les dije, lo hacemos para la gente, o más bien, no lo hacemos por la gente, por temor a la gente. Pero también hay veces
que lo hacemos por adquirir o por tener cierto nivel de honra. De pronto el servicio nos da algo de estatus dentro de la iglesia, ¿no? Y yo quiero que me acompañen a 2 de Timoteo 1:7. Y si creo que sí lo tengo. Sí lo tengo. Y dice: bueno, eso es para el temor. Y dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos podemos reconocer que el temor no tiene validez cuando entendemos que Dios a través de nosotros? Amén. Quiero que puedan guardar ese versículo ahí y que ahora sí me acompañen a Filipenses 2:5. Vamos a leer eso. Filipenses 2:5 dice, otra versión. Ay, no. Bueno, vamos a leerla en Reina Valera. Ok, y ahora sí. 5. Dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo o un siervo, dice en otras versiones, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El servicio requiere humildad. Y Jesús es nuestra máxima expresión o ejemplo de servicio. Y si Él, siendo Dios, vino a la tierra y se humilló, murió en la cruz como morían los criminales, porque nosotros no podemos también adquirir esa postura, esa actitud de humildad y de humillación ante lo que estamos haciendo? La humildad es clave en el servicio y Esteban nos muestra un poco de eso, ¿vale? Nos conversaba acerca de Esteban. A él lo pusieron a servir las mesas. Y uno dirá: ay, güey madre, soy lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, lleno de ¿qué más? Bueno, de todo eso. Tengo buena reputación y me van a poner a servir mesas. O sea, tengo todito, o sea, soy el paquete completo y no me van a poner a predicar la palabra como los apóstoles, o a orar o impartir a los demás. No, me van a poner a servir mesas. Pero ninguno de los 7, porque eso fue una elección de 7 servidores o diáconos, ninguno de los 7 dice algo. Bueno, la Biblia no lo menciona, pero no creo que lo hayan dicho, porque si no dirán: bueno, como que no, como que lo tachamos, no, lo sacamos. Pero la Biblia nos muestra que Esteban haya dicho: ay, no, es que ese trabajo para mí no es suficiente. Porque recordemos, no es lo que podamos o no podamos hacer, es Dios. Entonces, el servicio requiere humildad y Esteban fue clave de eso. Sirvió las mesas y nosotros también tenemos que estar dispuestos a servir las mesas. Pero para poder tener humildad en el servicio tenemos que tener clara nuestra identidad, y que nuestra identidad está en Cristo y no en lo que hacemos. Porque, por ejemplo, Esteban sirvió mesas y él pudo haber dicho: ay, no, pues estoy sirviendo mesas, no soy nadie. Pero él realmente, su identidad estaba en Jesús. Porque es que nuestra identidad debe permanecer en Él, no en lo que hacemos, sino en aquel por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, también lo vemos en la vida de Jesús. Y ya para terminar, no me han dicho tiempo. Te voy ganando. Ya para terminar, para recordar que Jesús, en un acto de honra, lavó los pies de sus discípulos. Jesús, siendo Jesús, se humilló, se arrodilló y llegó a la posición de los pies de sus discípulos para lavarlos, siendo Dios el que iba a morir por nosotros, porque ese es el servicio, humillarnos en obediencia a Dios, como lo dice Filipenses, porque Jesús no hizo todo eso porque sí. Dice: en obediencia a Dios murió como los criminales. Y nosotros tenemos que humillarnos en obediencia a Dios, independientemente de lo que nos pida, en humildad, servir por amor a Él. Y ya, no, mentira, quiero terminar con algo. Y es que en Proverbios hay un versículo que dice que la humildad precede la honra. Y
quiero que en este momento realmente podamos reflexionar y ponernos a pensar qué está moviendo nuestro corazón. Porque si es la necesidad de pronto tener un estatus o de tener honra, la Biblia nos dice, hey, el que recibe honra primero tiene que humillarse. Y Filipenses también lo dice, Jesús, Dios lo puso en la máxima gloria porque Él murió. O sea, Él murió y después Dios lo elevó en gloria. Y así mismo habla Proverbios. Si queremos honra, primero tenemos que ser humildes. Y cuando lleguemos a la humildad, van a ver que ya no van a querer la honra. Pero Dios requiere de nosotros y lo solicita un corazón humilde. Amén. Yo con estos muchachos ya yo creo que no voy a dejar de predicar. Cada vez que el pastor me diga, sí, los voy a lanzar a ellos. Qué importante realmente es ser entendidos de que cuando el perfecto amor entra a nuestro corazón, nosotros podemos servir en libertad porque ya no hay temor en nuestro corazón, ¿cierto? Y ese corazón de Jesús, el mismo Jesús dijo que Él vino a servir. Y a mí me encanta el corazón de Jesús porque es realmente nuestro modelo. Si tú quisieras conocer o tener un modelo para el servicio, te recomiendo leer los evangelios y vas a ver cómo Jesús servía en la tierra. Y eso es apasionante. Y creo que es el punto puntual, valga la redundancia, de caminar como Jesús caminaba aquí en la tierra. Quiero recordarles los puntos que hemos mencionado hasta ahora para poder servir sin morir en el intento. El número 1 es ser lleno del Espíritu Santo. Y el segundo es tener una motivación correcta. Y hablando de que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, es importante tener en cuenta de que además de ser lleno del Espíritu Santo y tener una motivación correcta, tú también te tienes que mostrar disponible. Tienes que estar dispuesto. Y para eso quiero dejarle el espacio a Juanse, que tiene mucho que compartirnos de su corazón con respecto a este tema. Si se dan cuenta, hemos estado hablando también un poquito de cómo empezó nuestra vida de servicio a Dios. Y fue porque en medio de lo que Dios había venido poniendo, nosotros venimos de un avance en el que nos hablaron mucho acerca de la vida de Esteban, porque fue un claro ejemplo que nos dejó Dios en la Biblia. Nos hacíamos la pregunta de por qué, o sea, cómo comenzamos a servir, por qué servimos. Y realmente en mi caso fue como, o sea, había una necesidad, una inquietud, no podía quedarme quieto, necesitaba ser parte de. Y precisamente lo que mencionaba y recordaba John, de hecho me robó la versión porque me parece espectacular ese versículo que es el de el querer como el hacer, pero en la versión PDT, voy a leerla nuevamente, dice: Dios está orando entre ustedes, les recuerdo de Filipenses 2:13, y dice: Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Es Él quien nos pone, o sea, estamos precisamente hablando como de un camino y de hecho yo quedaba como un poquito confundido de qué viene primero, qué viene después, o sea, cómo realmente lo vivimos. Pero bueno, hablamos de ser llenos del Espíritu, de tener la motivación correcta y tenemos que estar dispuestos. O sea, y es Él quien nos hace dispuestos realmente. Por eso no podíamos iniciar sin hablar del Espíritu Santo. Porque estando llenos de Él, es que dice que Él despierta en nosotros el deseo de hacer lo que a Él le agrada. Y precisamente venimos ahorita del punto de motivación. No se trata tampoco de en qué soy bueno, para qué sirvo, de pronto esto se me da bien, o de que definitivamente no, soy muy malo en esto. O sea, ni siquiera se trata de eso, sino de estar dispuestos y que probablemente, de hecho algo que hablábamos estando en el avance, era que a veces, o no sé si siempre, nuestro servicio es respuesta a la necesidad de nuestra iglesia.
no a lo que yo quiera hacer, no a lo que yo creo que soy bueno, sino a la necesidad de la iglesia y a qué nos está llevando Dios a hacer lo que a Él le agrada. Y todas estas cosas que nosotros hacemos en su nombre, ¿ustedes creen que le agrada o no le agrada? Le agrada, ¿cierto? Y precisamente hablando de este ejemplo de la vida de Esteban, yo mientras ya he leído varias veces este pasaje de la vida de Esteban, que solo son 2 capítulos en Hechos, o sea, no es qué tronco de vaina larga. Y la imagen que tengo del momento en el que estamos hablando de que eligen a Esteban y otros 6, porque a los otros 6 solo los mencionan en un versículo. Esteban y su combo. Pero la imagen que yo tengo, probablemente de los 7, pero ahorita estábamos pensando en la vida de Esteban, es que él estaba así como en la línea esperando de qué era en lo que podía servir. Así como nos pasa a nosotros normalmente con nuestras mamás, que entre los hermanos estamos, que si nos van a mandarse un mandado estamos así, yo lo hago. Sí, mami, ¿por qué esa cara, mami? Pero genuinamente creo que varios hemos vivido eso con Dios. De pronto no en nuestras casas, pero cuando Dios pone esa pasión, porque volvemos al mismo punto, es Dios quien lo está poniendo en nosotros, ese querer por el hacer. Es Él quien lo está poniendo. O sea, yo creo que mi mamá, ella porque ya estaba llena del Espíritu Santo también, pero yo me imagino que ella diría como que este pelado, o sea, no hace nada en la casa y ahora pasa yendo a la iglesia, que van a limpiar la iglesia, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. Y acá en la casa tirado en la cama. Ay, ya. Pero realmente es el Espíritu quien lo pone. Y me imagino a Esteban de esa manera, como que si a él le decían, no, hay que ir a recoger el mandado, listo, voy. Tienes que recoger el mandado todos los días a las 6 de la... voy. O sea, sin que le terminaran de decir, ya estaba como que listo, sí, vamos. Y en este caso, le podían decir, ve y predica y comparte, voy. En este caso le estaban diciendo, o sea, estaban viendo que había una necesidad que no estaba siendo correctamente suplida. Y se organizaron y dijeron, bueno, necesitamos un equipo, y pusieron a suplir esa necesidad de servir las mesas. Y así mismo, con esa emoción que hubiera hecho cualquiera de las otras cosas, dijo, ok, voy. Lleno del Espíritu, lleno de sabiduría, lleno de fe. Porque lo que hagamos, y era algo que también hablábamos mucho, o sea, lo que hacemos, el servicio, es para darle la gloria y la honra a Dios y para ser parte de la extensión del reino. Entonces, si nosotros estamos lavando los baños y haciendo el aseo aquí los sábados, estamos haciendo parte de la obra del reino. Si estamos hoy, que nos tocó a nosotros 4 que estamos aquí adelante, compartiéndoles esto, estamos haciendo parte de la extensión del reino. Si estamos colocando las sillas a las 9 de la mañana en este lugar, estamos haciendo parte. Si estamos dando una palabra a un compañero de trabajo que se nos acercó porque está pasando un momento difícil, estamos haciendo parte de la extensión del reino. Estamos dando la gloria y la honra a Dios en lo que hacemos. Entonces, por eso, o sea, una vez entendemos eso, creo que la parte de motivación, o sea, ya estamos, o sea, si estamos dispuestos y tenemos eso claro, la parte de la motivación comienza a ser un poquito más fácil porque se va a ver igual si estamos enfrente de todos ustedes o si ni siquiera se dieron cuenta que estábamos sirviendo en algo. Estamos haciendo parte de la extensión del reino. Y con eso,
necesitamos que alguien este sábado venga y lave los baños. ¿Quién está dispuesto? Y hemos estado hablando precisamente de estos dos ejemplos, Esteban y nuestro mayor ejemplo, Jesús. Y el pastor en estos días, no me acuerdo si fue la última o la anterior, nos hablaba de ese momento y de esa oración en la que Jesús iba con sus cercanos y les decía, oren conmigo porque, o sea, estoy pasando un momento difícil. ¿Y cuál es la oración de Jesús en ese momento? ¿Quién la recuerda y quién la puede decir? ¿Qué pide Dios? ¿Cuál es la primera oración en ese momento? Pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí, porque no se queda solo en pasa esta copa de mí. Nosotros muchas veces nos quedamos en el pasa esta copa de mí. Pero Jesús estaba dispuesto, y dispuesto a un punto en el que nosotros ni nos imaginamos. Porque desde esa primera, o sea, imagínense, él toda su vida sabía para dónde iba. Sabía cuál era su propósito, sabía cuál era su tarea y su asignación. Y en ese momento que ya se estaba acercando, claro, se volvía más fuerte y él seguía dispuesto. O sea, él entregaba las cargas de su corazón en ese momento, pero en las dos oraciones que nos muestra que dice, o sea, lo que dice en la Biblia, dice que se haga tu voluntad. Está dispuesto a lo que quiere el Padre. Y de esa manera debemos estar dispuestos nosotros. Amén. Ya he dicho 2 veces amén con el micrófono muteado. Yo no sé si es necesario que el Espíritu Santo siga moviendo nuestro corazón con todo esto que hemos recibido. Pero hay un último punto que a mí me gustaría tocar y recapitulo. El primer punto es ser lleno del Espíritu Santo. El segundo punto es la motivación. El tercero, la disposición. Y este cuarto es uno que a nosotros nos cuesta tanto: la determinación. Determinarnos a servir, ser constantes en el servicio, mantenernos en las filas del reino. Porque lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Y allí es cuando realmente necesitamos la llenura del Espíritu Santo, que trae la motivación en nuestro corazón para tener la disposición para poder servirle con el corazón encendido en fuego. El texto que estuvimos, bueno, todos ellos mencionaron o referenciaron acerca de Esteban en Hechos 7. Voy a dar un poquito el contexto. Esteban estaba teniendo en ese momento, digamos que, persecución. Y él estaba en medio de una discusión, digamos que, de creencias, por decirlo de esa manera. Y en Hechos 7:51, él termina un discurso diciendo lo siguiente: ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Mataron incluso a los que anunciaron que el justo iba a venir, el mismo el que ahora ustedes traicionaron y mataron. Ustedes recibieron la ley de Dios por medio de ángeles, pero no la obedecen. Y esto lo dice Esteban antes de lo que vamos a leer ahorita, pero quería mencionar esto porque realmente cuando nosotros tenemos nuestro corazón encendido por unirnos al reino, como estaba diciendo Juanse, ser la extensión del reino, entonces podemos ver con los ojos de Jesús el servicio de mi hermano. Porque qué tan difícil es servir sin juzgar. Se los dice alguien que ya lleva como 15 años sirviendo. Porque a veces que en nuestra posición de servicio nos creemos con la potestad de poder juzgar el servicio de otro. Pastora. La pastora está que bota allí para ir. Corra, pastora, corra. Pero es cierto. Por lo menos nosotros, y puedo hablar, puedo meter la mano en el fuego por estos 3 muchachos y por la otra que anda por ahí tomando fotos y haciendo videos con el teléfono.
en que muchas veces nosotros llegamos al servicio y tenemos 5 actividades que tenemos que realizar al mismo tiempo todas. Estamos en la alabanza, al mismo tiempo estamos en los niños, al mismo tiempo estamos en comunicación, al mismo tiempo estamos sirviendo, al mismo tiempo estamos dando anuncios, al mismo tiempo estamos Y no se los decimos por vanagloriarnos de que somos los que más servimos en la iglesia, no, sino porque en algún punto Dios puso la determinación en nuestro corazón de poder servir juntos y de poder servir y sostenernos en el servicio. Y a veces nosotros, incluso estando en nuestra situación saturada, y les digo abriendo nuestro corazón, o por lo menos mi corazón, y digo situación saturada en que tenemos tantas cosas al mismo tiempo, y viene alguien de nosotros, incluso de nosotros mismos, y me dicen a mí, John, tú puedes hacer esto. Y yo, oye, pero si quieres te cargo y te llevo a burrito también ya. Pero ¿sabes qué es lo que dice Jesús? Que si a ti te piden el reloj, tienes que dar la capa. Y Jesús te dice, si tú caminaste 1 milla, tienes que dar una extra. Si a ti te dieron en este cachete, pon el otro. Porque esa es la medida que nosotros tenemos. Pablo lo decía, alcanzar la estatura del varón perfecto. Ese era el propósito de él. Y eso es lo que realmente nosotros necesitamos. Y cuando nosotros podemos servir y seguir a Dios sin poder juzgar el servicio del otro, entonces somos capaces de hacer equipo. Y haciendo equipo, llegamos más lejos. Y como dice la palabra de Dios, podemos levantarnos los brazos unos a otros. Podemos orar unos por los otros. Podemos gozarnos unos con los otros. Podemos animarlos unos con los otros. Pero sigue diciendo en el versículo 54, al escuchar eso se molestaron tanto que les veía en la cara lo furioso que estaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu, miró al cielo y vio un esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, miren, veo el cielo abierto y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Todos empezaron a gritar muy fuerte. Se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. Ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y gritó muy fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de eso y dando su último aliento, Esteban murió. Pero me encanta el corazón de Esteban porque hasta el último momento no juzgó lo que estaba sucediendo con sus hermanos. Antes, por el contrario, él oró por los que lo estaban apedreando. Y cuando nosotros estamos caminando con el Señor y a veces nos creemos como tan saturados y tan cosas y que Dios me pide esto y me pide lo otro y no sé qué y a veces nos dejamos consumir. Y miren esto que hacía Esteban. El mismo Jesús lo hizo en la cruz. Cuando el ratero, el ladrón al lado le preguntó y él le dijo, te digo que si crees irás al cielo conmigo. Y ese día ese hombre fue al cielo con Jesús. Él tiene el privilegio de decir que él entró al cielo de la mano de Jesús. O se despidió de este mundo de la mano de Jesús. Y les digo todo esto en el tema de la determinación porque Esteban, así como Jesús, determinaron servir hasta su último aliento. Y lo lindo de servirle a Jesús y caminar de la mano de Dios, con todo esto que acabamos de decir, es que aunque las piedras vengan, nosotros detrás de ellas podemos ver a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿Y saben qué significa ese que esté de pie? Cuando ustedes llegan o están en un lugar y llega una persona de autoridad y lo van a saludar, ¿lo saludan sentado o lo saludan de pie? ¿Se levantan? No. Es una señal de honra. Y este era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien se ponía de pie a recibir a su Hijo. Como Señor y como Padre. Porque no debemos olvidarnos que el Señor es nuestro Padre. Y que toda muestra de honra y de servicio es la recompensa con su amor eterno. Dice la palabra que los tesoros que hay en el cielo no se alcanzan a comparar con lo que hay aquí. Dice que ni el orín ni la polilla. Aquí nada se compara con lo que hay en el cielo.
Y hoy yo simplemente quiero cerrar esta enseñanza diciéndoles que hoy es una muy buena oportunidad para que podamos levantar nuestros brazos y decirle a Dios, Dios, lléname de ti. Trae la motivación a mi corazón. Pon la disposición y la disponibilidad. Y ayúdame a mantenerme en esto hasta el último momento. Y yo te aseguro, iglesia, te lo aseguro, que mientras tú te encargas de sus asuntos, Él se encarga de los tuyos. Así que, ¿qué tal, iglesia, si nos ponemos de pie y simplemente adoramos a Dios y le pedimos que haga esto en nuestros corazones?